La primera versión de la A320 fue lanzada en marzo de 1984, puesta en servicio el 28 de marzo de 1988, es decir, tan solo 4 años después. La primera aerolínea en manejar esta aeronave fue Air France. A partir de ahí se hizo muy famosa, ya que permitía tener vuelos de corto a mediano alcance y también, aparte de ello, un sistema de control de vuelo, mandos electrónicos digitales y palancas de control laterales que venían a hacer una gran mejora en este proceso de producción. Desde ahí se fueron desarrollando diferentes versiones. Para el año 1994, es decir, tan solo unos 6 años después, fue lanzada la versión alargada de la A321, y la A319 lo hizo hasta 1996 y el 318 hasta 2003. Sería muy fácil pensar que estas aeronaves fueron lanzadas primero la A318, luego la A319, sin embargo fue al revés. Según las necesidades se fueron acortando más bien conforme iban pasando los años. Ustedes fácilmente se podrían preguntar si esta fue una aeronave exitosa, y déjenme decirles que para diciembre de 2015 ya se habían entregado un total de 4.075 aviones A320 y hay más de 7.300 pedidos. Imagínense ustedes todavía la cantidad que quedan por ser entregadas, que son de aproximadamente unas 4.000. Entonces, básicamente les puedo decir que estos son los aviones comerciales de reacción más vendidos también en toda la historia. Se puede comparar casi con el Boeing 737, que si no sabían es la versión más vendida. Aquí sería el A320 el que sería la competencia directa con esta otra aeronave. Datos curiosos a tomar en cuenta, y es que no sé si sabían, pero esta fue la primera aeronave en usar los joystick o sidestick, que son esas palancas que se encuentran tanto al lado del piloto o capitán como al lado del primer oficial o copiloto. Y desde ahí, bueno, se hicieron muy famosos y los desearon aplicar en todas las demás aeronaves Airbus que iban construyendo con el tiempo. Fue la primera aeronave que contaba con estos mandos que tenían un sistema de fly-by-wire, que es básicamente que enviaban estos controles e impulsos eléctricos a diversos cables que luego lo transmitían a las superficies de vuelo, como los alerones, los flaps, bueno, los alerones, los flaps, también el timón de profundidad, el timón también de dirección, entre muchas otras cosas más que se podían modificar directamente con este sistema. También cabe recalcar que es el primer avión de fuselaje que está hecho con fibra y materiales compuestos. De igual forma fue una variante bastante buena en cuanto a la reducción de peso en esas épocas, como se podía saber, no sé, compararlo con un avión antiguo como lo puede ser el A300 o el 707, cambiaba muchísimo y también disminuía muchísimo el peso en sí que llegaba a tener esta aeronave. También cabe recalcar que este fue la primera aeronave de este tipo, es decir, de corto a mediano alcance, que podía tener un sistema de carga con los contenedores como los que vemos hoy día o en la actualidad, de esos con los que podemos ver a veces que abren unas compuertas donde se van metiendo diferentes aparatos en los cuales se mete todo lo que viene siendo exportaciones y demás. Entonces eso lo podemos ver también ya en este avión, aquí fue donde se implementaron. Y también básicamente se hablan de diferentes cosas, como que ya esta aeronave dejaba un poco de lado lo que eran la cabina analógica y se pasaba ya a lo que era Glass Cockpit, básicamente dejando simplemente algunas excepciones o algunos instrumentos de respaldo de esos analógicos, también giroscópicos, como se veían anteriormente. Para que esta aeronave pueda volar necesitaría una tripulación de 2 pilotos y también 4 diferentes auxiliares de vuelo, esto para poder ejecutar toda de la forma más segura. Si hablamos de la capacidad de esta aeronave, podría transportar, digamos, en una sola clase unos 180 pasajeros en una versión 320. También si fuera una versión 321, incluso más de 200. Eso ya depende de las configuraciones de las aerolíneas que tengan. Por ejemplo, bueno, si se vuelan con aerolíneas también low cost, van a tener más asientos y demás. Eso puede variar muchísimo dependiendo de las configuraciones que tenga y también de las comodidades o no comodidades que posea. En sí la aeronave mide aproximadamente 37.6 metros, unos 123 pies, su envergadura es de aproximadamente 34.1 metros y su altura de unos 11.8 metros. Su peso vacío es de unas 42 toneladas y también su peso máximo de despegue es de unas 78 toneladas. Hablando de los motores, esta aeronave es propulsada por dos motores turbofan serie IAE V2500 o también se puede encontrar con los motores del tipo CFM 56-5. Tiene un empuje de aproximadamente 111 kilonewtons. Hablando en términos de velocidad, básicamente sabemos que la velocidad máxima operativa de esta aeronave es de unos 871 km por hora, lo que se traduce a un Mach de 0.82, esto en el máximo techo de vuelo de esta aeronave, que son unos 40.000 pies, unos 11.000 kilómetros aproximadamente. Su velocidad de crucero se disminuye a Mach 0.78, igual al techo de vuelo máximo, que se traduce a unos 828 kilómetros por hora.
La versión 320 puede alcanzar aproximadamente 6.100 kilómetros y necesita de una pista de aproximadamente 2 kilómetros para despegar. Ahora, ¿qué tal hablar un poco del A320neo? Y es que esta aeronave llega al mercado hace tan solo unos años, unos 8 años, en el 2011, y a la fecha de salida ya más de 21 aerolíneas se habían hecho pedidos por esta aeronave, que sumaban aproximadamente 1.200 diferentes aeronaves A320neo para toda esta gran cantidad de aerolíneas. Una aeronave que venía con motores diferentes, más potentes, más eficientes, y aparte de ello también con menor impacto acústico, un costo menor, una reducción de hasta un 15% del consumo de combustible, pueden oír ustedes, y también que era mucho más verde, por así decirlo, ya que contaba con una reducción de emisiones de hasta el 50% de óxido nitroso. Aparte de ello, se pueden encontrar dos tipos de motores que se le ponen a estas aeronaves, que en este caso están la CFM International LEAP 1A y también los Pratt & Whitney PW1000G, así como también las modificaciones que se pudieron ver en la superficie alar, en este caso una aeronave mucho más aerodinámica que viene a reducir de una u otra forma la resistencia inducida a la que se ve sometida tras cada vuelo. Hablando también un poco ya de las aeronaves como la A318, A319, se puede decir que la A318 es una aeronave que también se vino a hacer para los pasajeros, aerolíneas también de poco o muy corto alcance, en este caso, y también con pocos pasajeros, una versión mucho más barata también de adquirir, y en este caso lo que se ha utilizado principalmente en actualidad es para aviones privados. No sé si lo han visto aquí, por ejemplo en Costa Rica se ve mucho que llegan este tipo de aeronaves sin ninguna livery, totalmente blancos, para hacer de vuelos charter, vuelos privados y demás. Tiene una configuración que puede llevar hasta 120 pasajeros en dos clases diferentes. También, bueno, se compara a aviones como los DC-9, Fokker 100, que esta aeronave llegó a reemplazar básicamente en estos nuevos tiempos. Recordamos que esta aeronave salió hace tan solo unos 12, 13 años, o unos 15 años más o menos, y se convierte en una aeronave también que es unas 14 toneladas más livianas que la aeronave anterior, la 319. Esta aeronave, al igual que la A319, cuenta con muchas velocidades similares a las que vuela también el A320 y el 320neo. En este caso, con el mismo techo de vuelo que poseen ambas, esta misma alcanza las velocidades de 871 kilómetros por hora, al igual como vimos anteriormente con el A320. También, si hablamos del 319, ¿qué decimos? ¿Qué podemos ver? Bueno, también recalcar que estas aeronaves usan dos pilotos en la tripulación, también de 4 diferentes sobrecargos, por así decirlo, o tripulantes de cabina de pasajeros. Cuando se ve el A319 también se habla de un avión para el transporte de pasajeros, otra también que ayuda a lo que es por así decirlo, aviones privados, a los vuelos charter y demás. Muchas aerolíneas lo poseen, sin embargo la versión más vendida cabe recalcar que la A320. Como decía, esta aeronave carga aproximadamente 156 pasajeros, cuenta con dos clases diferentes en su configuración y aparte de ello un alcance bastante bueno comparado con el A318. Este tiene un alcance de unos 7.200 kilómetros más. Como se puede ver, esta aeronave también es volada por el sistema Fly-by-Wire, cuenta como lo mismo que acabamos de ver con el A320, el mismo sistema, Glass Cockpit, también con el Side Stick, entre muchas otras cosas más que vimos anteriormente. La tripulación, de igual forma, dos pilotos, es lo que vamos a encontrar en todas estas de la familia A320. Pero en este caso también vemos una diferencia en los motores. Este cuenta con motores Turbofan serie IAE V2500 y también los CFM 56-5, como vimos también en algunas versiones de la A320. Esta aeronave es también mucho más pequeña que el A320 en sí, cuenta con tal vez unos 3-4 metros menos, pero sin embargo son cambios que se notan, ¿verdad? Lo vemos en la cantidad de pasajeros que puede transportar. Tiene el alcance, como les dije, de hasta 7.000 y algo de kilómetros básicamente, y la velocidad también es de Mach 82, como vimos también en el A318 y A320. Ya mudándonos un poco a la 321, vemos la aeronave ya de cuerpo alargado, por así decirlo. Sigue igual una cabina estrecha, es decir que cuenta casi con 3 asientos, una fila 3 asientos, y básicamente la configuración en la que la encontramos puede transportar esta aeronave aproximadamente, déjenme ver, aproximadamente 200 diferentes pasajeros, unos 220 como máximo, y también es una aeronave que cuenta con un peso vacío, unas 48 toneladas, su longitud es de 44.5 metros, unos casi 7 metros por encima del 320 como vimos anteriormente. Este avión también alcanza la velocidad de 0.82, un Mach 0.82, mismo techo de vuelo que las dos anteriores que acabamos de ver, y la distancia de la pista necesaria para el despegue es de aproximadamente 2.180 metros. De estas se han vendido una gran cantidad también a muchísimas aerolíneas que lo han adquirido. Podemos verlo muy comúnmente en aviones de American Airlines, que es la principal aerolínea que posee esta aeronave. También hay en Lufthansa, Vietnam Airlines, JetBlue, Interjet, Avianca, entre muchísimas otras más que cuentan con esta aeronave.